Ya, les doy la bienvenida entonces a otra clase de planificación urbana y transporte que va a ser más especial porque vamos a ver lo que es el proyecto de curso que hemos denominado que es como la gran evaluación, ¿cierto?, del curso. A propósito, las evaluaciones de los ensayos van a estar durante el fin de semana, ahí para que estén también eh, pendientes, así que las notas van a estar pronto. Así que les doy la bienvenida. Más que nada esta clase es como para ir revisando los puntos del proyecto curso. Si tienen dudas las vamos aclarando inmediatamente. Y también otro de los objetivos de esta clase es poder como fijar expectativas, porque quizás si yo les nombro como un proyecto de curso suena como una cosa bien grande, pero en realidad no lo es tanto. Obviamente va a conllevar trabajo, pero más que nada me interesa cómo fijar ciertas expectativas que obviamente ustedes van a tener bastantes dudas porque me imagino que va a ser algo nuevo para ustedes que no están como acostumbrados a este tipo de evaluación, pero es bueno que también tengan otro tipo de evaluaciones, no solamente como el típico curso de 3 certámenes y un examen, o sea, 3 controles y un examen, sino que también vean otro tipo de cosas, porque finalmente la carrera de ingeniería tiene bastante de proyectos y de gestión de proyectos y de realización de proyectos. Así que si algo les puedo decir es que más adelante ustedes ya no van a estar como en otra dinámica, ¿cierto? Cuando salgan de la universidad y que justamente una de las cosas que tiene este curso es que puede ayudarlos a acercar a ese mundo más profesional, ¿ya? Así que es algo que se dediquen como a la academia, que obviamente tiene su propio ritmo y sus propias dinámicas. El mundo profesional es más bien, es bastante parecido a lo que podamos ver aquí, obviamente concentrado en lo que es un proyecto de planificación urbana y transporte, pero tiene algo de esto que pretendemos implementar en esta evaluación. El proyecto se titula Circuitos Peatonales del Centro Cívico de la Comuna de Maipú, que obviamente como yo trabajo en Maipú, sería, me parece muy bacán tenerlos y abrirles las puertas del municipio para que puedan trabajar en algo que sea concreto. ¿Ya? Acá no estamos viendo algo como abstracto, ¿cierto? Que hemos hablado harto del curso, hemos visto experiencias internacionales, pero esta manera de evaluar lo acerca a un trabajo concreto en la realidad y que podamos sacar algunas cosas que quizá en un futuro no tan lejano, ojalá dentro de los próximos 3 años podamos, que es lo que dura el gobierno comunal, ¿cierto? Podamos implementar algunas ideas que quizás nos deje este curso. Eso sería como muy bacán de hacerlo porque una de las cosas que hemos identificado como en el municipio es que hay hartas ganas y hay equipos que puedan desarrollar proyectos, pero falta como una mirada un poquito más global del problema que queremos abordar. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en estos 4 meses es que van apareciendo como ciertos proyectos aislados, pero no hay como un plan, o no había un plan maestro detrás de eso, ni ciertos lineamientos comunes o un sello de lo que queremos dejar. Entonces, esto también se enmarca dentro de ese proyecto que es cómo dotar a la comuna de espacios de calidad, espacios dignos y con justicia social, que es uno de nuestros sellos, pero también desde la mirada de la planificación urbana en términos más integrados, y no como que vayan apareciendo ciertos proyectos aislados que no responden necesariamente a un plan maestro o una visión de comuna. Así que sería muy bacán que de aquí pudieran salir algunas ideas, por muy locas que sean, pero a lo mejor vamos a poder implementarlas de aquí a 3 años. El primer punto dice que durante el semestre se conformará un grupo de trabajo con todos los integrantes del curso. Hoy día hay 5 inscritos en el curso. No sé si ya terminaron lo de Elimina y todo eso, o todavía queda... yo con la pandemia como que me perdí con los procedimientos, así que no sé si queda un... Terminan el sábado, este sábado. Ya, El examen O especial. el sábado, ya. Eh, Hoy día hay 5 inscritos, no sé si alguien lo va a eliminar. Ahí no tengo esa información, pero con 5 personas esto sale de más porque es un grupo bien considerable, así que con 5 personas, o incluso si alguien lo elimine, son 4, también debería salir relativamente, no quiero decir sencillo, porque igual van a tener que trabajar, pero debería salir con una carga académica adecuada a lo que estamos buscando en el curso.
Este grupo de trabajo va a tener como objetivo desarrollar una propuesta conceptual para el proyecto Circuitos Peatonales del Centro Cívico de la Comuna de Maipú. Ojo con este concepto que es la propuesta conceptual. Después vamos a explicar qué significa una propuesta conceptual, pero hay que ponerle un ojo porque esto nos va a guiar como el nivel de profundidad que vamos a esperar en el trabajo. Para ello definimos un polígono que está conformado por la avenida Maipú, bueno, la plaza Maipú es lo que ustedes ven acá, ya que ese paño que está ahí, eh, está a un costado en la intersección entre Pajaritos y 5 de Abril. El municipio es toda esta manzana que está acá, que rodea la plaza. Están casi todas las dependencias, bueno, el municipio tiene muchas dependencias municipales, pero todo lo que es el centro cívico municipal está como dentro de esta manzana concentrada, más algunos otros edificios que están por ahí repartidos dentro del centro, y también a nivel comunal hay varios más edificios. Para ello se define un polígono entonces conformado por Avenida Maipú al norte, Hermanos Carrera al poniente, Carmen Luisa Correa al sur y Alberto Llona al oriente. ¿Ya? Entonces ese es como el polígono sobre el cual vamos a trabajar. Que no es tan grande tampoco. Se parece mucho a lo que puede ser un centro cívico de una ciudad intermedia, una ciudad pequeña. Pero dado que Maipú es tan grande que tiene su propio centro cívico, así que vamos a trabajar sobre este polígono. Dentro de este polígono se deberá desarrollar una propuesta de circuitos peatonales que propendan hacia un uso intensivo del modo caminata de los usuarios y usuarias que visitan el centro cívico de la comuna. Entonces acá el objetivo es bastante claro. Tenemos que tener espacios adecuados para los peatones, y esto es como parte del diagnóstico y también de lo que vamos a ver durante la visita a terreno, pero ya desde ya como para adelantarles, lo que vamos a ver en Maipú es que hoy día hay varios problemas que están pasando sobre el espacio público. Uno es que efectivamente quizás no tenemos el espacio adecuado para los peatones, así como tal cual está. Yo diría que quizás 5 de abril es como una calle adecuada, al menos desde el punto de vista del diseño urbano, para poder tener estos circuitos peatonales, y ahí vamos a ver que 5 de abril, eh, entre justamente Alberto Llona, o Primera Transversal, que esta calle que está acá, hasta el templo, que está justo acá, todo esto es un bulevar que se hizo a partir del corredor de Rinconada Maipú, que lo hicieron hace más o menos como 5 años atrás. ¿Ya? Entonces una infraestructura relativamente nueva, que está en muy buenas condiciones, nuevamente desde el punto de vista del diseño urbano y también de la inserción, pero que tiene hoy día problemas de gestión. Y ahí vamos a ver que hay un problema bastante notable, que es el comercio ambulante. Hoy día el comercio ambulante eh, tiene ocupados los espacios del centro. Obviamente como es ambulante no tiene ningún tipo de orden, aunque estamos trabajando con eso y estamos trabajando con las dirigentes del sector para poder ordenar un poco esto. Al menos en un principio no es nuestra intención eh, aplicar un poco, no quiero decir cómo va a ser la vista gorda, pero no queremos que se vayan del centro por la fuerza, sino que más bien en un primer momento lo que queremos hacer es ordenar el tema del comercio ambulante. Sabemos que a partir de la pandemia hay muchas necesidades, ¿cierto?, de tipo económica, hay mucha gente que se ha volcado al comercio ambulante, que necesitan trabajar de alguna manera, y esto les da una fuente de trabajo y una fuente de ingresos, así que en ningún caso vamos a sacarlos del centro, pero sí queremos ordenarlo y que esta cuestión sea ordenada y no como un desorden como nos encontramos hasta hace un par de meses atrás. Entonces estamos trabajando con eso, y también es una de las aristas que ustedes deberían considerar, que es una cosa transitoria en teoría, pero que se podría transformar de alguna manera como en permanente si es que no hacemos algo. ¿Ya? Entonces eso es como una condición de borde, podríamos decir, que es el comercio ambulante. Entonces, hoy día lo que tenemos es alguna infraestructura bastante adecuada desde el punto de vista peatonal, sobre todo este bulevar de 5 de abril. Las otras calles quizás no tanto porque son calles más estrechas, pero el comercio ambulante nos perjudica bastante en los espacios disponibles para el peatón, para que se pueda mover. Por lo tanto, ahí se ocurren algunas situaciones de las cuales nosotros tenemos un diagnóstico y también se los podemos compartir a ustedes. No hay ningún problema, que todo el material que hemos ido recolectando en estos 4 meses desde que llegamos está a disposición también de ustedes del curso para que lo trabajen.
Entonces, la idea de este polígono es desarrollar una propuesta de circuitos peatonales. O sea, básicamente lo que queremos hacer es cómo generar condiciones de peatonalización en el centro de Maipú. Un circuito peatonal, como va a definir concepto y fijarlo, es una ruta sin fricciones para el peatón, la cual podrá estar compuesta de, primero, espacios 100% peatonales. O sea, estamos hablando de paseos peatonales como el Paseo Humada o el Paseo Huérfanos o el Paseo Estado, que son como los paseos más reconocibles que tenemos en Santiago. Yo creo que todos hemos visitado esos lugares de Santiago y sabemos lo que es un paseo peatonal. Eso es un espacio 100% peatonal donde no hay flujo de vehículos y por lo tanto solamente se admiten peatones, ¿ya? Otro tipo de circuito o otros elementos que pueden conformar un circuito peatonal son espacios segregados del flujo de vehículos motorizados, teniendo la prioridad en los cruces y proveyendo de medidas de seguridad vial a usuarios vulnerables. Uno podría pensar en algunos espacios duales donde, por ejemplo, podamos dejar una calzada o dos calzadas de vehículos, dependiendo ahí del ancho de la vía, pero tener un espacio segregado y poder básicamente que los vehículos se sientan invadiendo un espacio peatonal. De eso vimos nosotros algunos ejemplos, en particular la Plaza de Armas era como un buen ejemplo de eso, pero también vimos algunos otros espacios, por ejemplo en Las Condes, en el sector de Manquehue, que también tenía ese mismo propósito de tener algunos espacios viales, no restringir el flujo vehicular, pero sí relegarlo como un segundo plano y relevar más bien la presencia de los peatones a través de pavimento, a través de elementos de mobiliario urbano, etc. Así que eso también consta o es parte de este concepto del circuito peatonal. Y por otro lado también podemos tener en convivencia vial con vehículos motorizados a muy baja velocidad. La verdad es que esto no se recomienda mucho de mezclar vehículos con peatones, pero en algunas situaciones a lo mejor nos va a llevar a que tengamos una especie de vía compartida donde los vehículos no estén totalmente segregados de los peatones, pero, sino que comparten la calle, pero a baja velocidad. Y eso también se puede lograr con elementos de diseño. Así que un circuito peatonal puede constar de estos tres elementos. No necesariamente es como llegar y hacer paseos peatonales y eliminar los autos. Eso también puede ser parte de la propuesta, totalmente libre y se los dejo a ustedes si es que se le ocurre cómo poder resolverlo de esa forma. Pero no necesariamente estamos pensando en paseos peatonales, sino que también podemos mezclar algunas cosas dejando los flujos vehiculares, pero relegándolo a un segundo plano. Ya eso lo podemos hacer. Para ello se deben considerar las siguientes condiciones de borde, orígenes, destino y ruta de los flujos peatonales en este polígono. De esto no contamos con un levantamiento sistemático, así que probablemente les va a tocar ir no a medir, sino que más bien a observar algunas dinámicas. No queremos así como mediciones de peatones, por ejemplo, no vale la pena hacerlo porque no queremos un estudio tan detallado, pero sí cuáles son las principales rutas. Ahí yo les puedo contar, por ejemplo, que la principal ruta o principal nodo de transferencia es el metro, y desde el metro se empiezan a desparramar estos flujos, ¿cierto?, que van hacia el lado de 5 de abril, hacia el templo, o que van hacia el frente, donde acá hay un mall, hay un centro médico, como dice Integra Médica Maipú. Por lo tanto, esta manzana concentra mucho servicio, el resto concentra muchos comercios, por lo tanto ahí hay varios flujos que uno puede reconocer muy fácilmente si es que se pone solamente a observar en la esquina y ve cuáles son las dinámicas. Así que les recomiendo que hagan ese ejercicio, que no solamente se queden con lo que vayamos a ver en terreno, sino que vayan ustedes también en algún otro momento y puedan observar y caminar y hacerlo con más detención, más allá de lo que nosotros podamos ver en la visita a terreno. Lugares de atracción de viaje en el área, también van a reconocer varios. Está, por ejemplo, la manzana municipal, que tiene harto servicio. Está estas manzanas que están acá, que por ejemplo acá hay un administrador del Fondo Cesantía, hay una notaría, hay un centro médico, hay mucho comercio. Hay también oficinas del Estado, como pueden ser FONASA, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que atraen público dentro de esta manzana. Ahí también van a ser, o deberían ser capaces como eh, de mapear cuáles son estos puntos de atracción. Se pueden guiar por toda la información que está disponible ahí. Google Maps tiene una buena georreferenciación de todos los servicios que uno puede encontrar en esta zona. Así que
Tampoco se trata como que vayan a hacer un catastro exhaustivo, sino que más bien puedan ver en el plano en Google Maps cuáles son los servicios y después lo chequeen en terreno a ver si efectivamente atraen personas y cuáles son estos nodos que van atrayendo una gran cantidad de personas. Presencia de paradas de rutas del transporte público en buses en el área. Nuevamente esa información también está disponible en la web, tanto en Google Maps, pero también en el sitio de Transantiago, en dtpm.cl o en red.cl. Pueden ver dónde están ubicadas las paradas, cuáles son las rutas, hacia dónde van, de dónde vienen y hacia dónde van estos buses. Este es un nodo importante de transporte, es un nodo de transferencia. Tenemos dos ejes importantes acá, 5 de Abril y Pajarito, y tenemos una estación de metro, por lo tanto, este punto de acá es súper importante desde el punto de vista de transporte. Y por lo tanto se configura acá una estación de transferencia con varios paraderos. Pero también hay otras paradas importantes a lo largo de esta área, así que tampoco hay que despreciarla, y hay mucho flujo de buses de paso que dejan gente en el metro, pero que también recogen y van hacia otros lugares. Por lo tanto, identificar cuáles son esas rutas vale la pena hacerlo, porque no en todas las calles hay transporte público, solamente en algunas se soporta el transporte público. Otra cosa, presencia de parada y rutas de taxis colectivos, de eso tenemos mucho. Eso no lo van a encontrar en Google Maps, pero nosotros tenemos un catastro de eso que también se los podemos compartir. Sabemos dónde están ubicadas las paradas de transporte, o sea, del taxi colectivo. Los tenemos mapeados también. Así que se los podemos compartir y hacer llegar en todo ese material. Matías. Profe, ¿qué sucede con las paradas ilegales de taxis colectivos? Hay una bien polémica que está justo en el cruce 5 de abril con Pajarito. También una condición de borde, o sea, acá no solamente se trata como de reconocer las cosas regladas, que eso es más fácil de hacerlo porque están generalmente ya catastradas, pero hay unas dinámicas que son informales que no están catastradas y que de alguna manera las van a tener que recoger por observación. Una de esas tiene que ver con el comercio ambulante, como les dije antes. Otra de esas tiene que ver con la operación de los taxis colectivos. Efectivamente, hay paradas de taxis colectivos que no están regladas, pero sin embargo igual ocurren. Por ejemplo, taxis colectivos que se ponen en segunda fila acá en 5 de abril con Pajaritos. Y esa dinámica también es parte de la condición de borde o parte del diagnóstico. Porque por mucho que no estén regladas, ocurren. Y por lo tanto hay que considerarlas de alguna manera. Así que eso, por eso les digo que también tienen que ir a observar cómo se comporta el área, más allá de lo que podamos ver en terreno, que vamos a decir ahí cuáles son estas dinámicas, pero quizás vale la pena ir otro día, quizás en otro horario, para saber si esas dinámicas se mantienen o no. Por ejemplo, lo que ocurre en la mañana puede ser distinto a lo que ocurre en la tarde. Entonces, ahí les recomiendo que se vayan a dar también una vuelta, caminar por este lugar en algún otro horario y ver cuáles son estas dinámicas y cuáles son el uso del espacio público que se le está dando a todo este polígono. Más allá de las cosas arregladas, también aparecen como cosas informales que son parte del diagnóstico o de la línea base. Y por último tenemos proyectos en etapas de planificación o ejecución en el espacio público del área, que eso también se los podemos compartir, les podemos indicar cuáles son estos proyectos. En particular tenemos un proyecto solamente a nivel conceptual, porque no estaba desarrollado, de un paseo peatonal, acá en la calle Monumento, en la primera cuadra. Tenemos algunos proyectos de ciclovías también, que es parte de esta condición de borde que les comento. Por lo tanto, hay que considerar cuáles son los proyectos de intervenciones que están hoy día, quizás no en un nivel tan maduro, pero sí deberían considerarlo en su proyecto de que estamos trabajando en eso y que probablemente vayan a ver la luz en un rato. Así que esa información también se las podemos compartir. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Por mi parte no, profe. Ya. Sigamos entonces. Este punto es fundamental porque acá se describe cuál es la profundidad de lo que tienen que hacer, que la propuesta es de tipo conceptual y por eso subrayo ese concepto, es decir, la evaluación estará centrada especialmente en la definición estratégica de los ejes susceptibles de conformar los circuitos peatonales. O sea, ¿qué es lo que buscamos acá? Más allá de la propuesta propiamente tal, o sea, más allá de lo que ustedes identifiquen en el diagnóstico. Se me va a descargar el computador, así que voy a tener que enchufar.
Lo que buscamos acá es que ustedes nos digan cuáles son los ejes que ustedes aplicarían medidas de peatonalización y cuáles serían esas medidas. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una cosa bien conceptual, para que no se compliquen. Acá no estamos hablando así como de un proyecto de arquitectura donde tengan que diseñar y ver, por ejemplo, dónde van a poner árboles o dónde van a poner un asiento o dónde van a hacer un redaje solera. La verdad es que no buscamos ese nivel de profundidad. Simplemente estamos buscando una propuesta conceptual donde ustedes nos digan qué ejes hoy ustedes peatonalizarían o aplicarían unas medidas de peatonalización, cualquiera de los tres aspectos que vimos antes, y fundamental por qué están escogiendo esos ejes, por qué esos ejes serían susceptibles de ser peatonalizados y por qué sería beneficioso para el centro de Maipú. Ya entonces estamos hablando de una propuesta de tipo conceptual. Obviamente ahí ustedes se pueden ayudar de distintos recursos, puede ser por ejemplo un mapa, puede ser un plano, pueden ser fotografías de referencia, pero siempre a nivel conceptual, y eso quiero que quede muy claro porque puede que se compliquen más de la cuenta, cuando lo que buscamos en realidad es que la propuesta se contenga como los ejes que ustedes intervendrían y de qué forma lo intervendrían, ¿ya? Pero no queremos así como ingeniería de detalle, ¿ya? Para que lo tengan claro, y por eso me interesaba hacer como esta pequeña clase aclaratoria, porque no es un trabajo al que le van a tener que dedicar tiempo, pero no con un nivel de profundidad, así que casi que nosotros tomemos esto y lo vayamos a ejecutar inmediatamente, sino que obviamente ese es como un primer punto de partida que nos podrían dar a nosotros ciertas entradas para donde atacar el problema de la falta de espacios peatonales en el centro. ¿Ya? Entonces, quiero que quede como claro eso de que esta es una propuesta conceptual que obviamente van a tener que fundamentar por qué están escogiendo esos ejes y por qué están escogiendo el tipo de solución, si va a ser un paseo, si va a ser como un espacio compartido, si va a ser como espacio segregado, pero con presencia o con relevancia peatones, y por qué están escogiendo eso. A lo mejor porque hay un centro de atracción, o porque los flujos van por esa calle y no otra, entonces por eso están escogiendo. Más o menos eso es lo que estamos pidiendo. ¿Ya? Si ustedes cumplen con eso, deberían obtener una buena nota. Otra cosa que también quedó claro es que acá hay libertad absoluta. Por muy loca que sea la idea, si esa idea flota desde el punto de vista de la fundamentación, también es válido. Y otra de las cosas que se tienen que fijar muy bien son las restricciones de ciertos problemas que se van a encontrar en el camino. Por ejemplo, uno de estos que se me puede imaginar al tiro es como qué pasa si uno propone un paseo peatonal, pero esa calle tiene presencia de transporte público. La pregunta es, ¿qué hacemos ahí con el transporte público? ¿Eliminamos esos servicios, los reruteamos por algún otro lado? ¿Cambiamos las paradas? Esos son como problemas que se van a encontrar en el camino. Entonces también tienen que considerar que hay algunas condiciones que van a tener que cambiar para poder hacer lo que ustedes están proponiendo. ¿Ya? Pero me imagino que eso se van a ir encontrando como en el camino cuáles van a ser esos problemas y qué solución le dan a esos problemas. ¿Quedó claro eso o tienen dudas con el nivel de profundidad? Claro, profe. Muy claro. Lo que no quiero es que se compliquen de más, ni que inviertan un tiempo excesivo en esto, porque de nuevo no le estamos pidiendo ingeniería de detalle, sino que solamente una propuesta a nivel conceptual que uno pueda ver, así como si lo reducimos al máximo, que uno pueda ver en un plano cuáles son las calles que ustedes aplicarían medidas de intervención peatonal y de qué tipo. Ya, a eso queremos llegar. Si ustedes logran hacer eso y que esté bien fundamentado, deberían irles bien en esta evaluación. Sin Profe, yo perjuicio, tengo dos ¿sí? consultas. Dale. Una que cuando hablamos del proyecto tiene que abarcar todo lo que es el centro cívico del margen que usted puso, o por ejemplo si nosotros quisiéramos, podríamos como segmentar tal vez y no sé, abarcar cierta parte del cuadro que está ahí en la imagen. No, o sea, el polígono de intervención es todo esto. A lo mejor ustedes deciden, ¿sabéis que en otro lado no vale la pena hacer medidas de intervención peatonal porque la gente no va para allá caminando? Entonces nos vamos a Ya, claro. concentrar como en esta manzana nomás. ¿Ya? Eso también tiene que estar fundamentado. ¿Por qué están interviniendo una parte y no todo el polígono? ¿Ya?
Pero Eso mismo era. eso es parte de la definición. O sea, si ustedes deciden no intervenir en otras partes más lejanas de la plaza y si fundamentan eso, ya sea por bajo flujo peatonal, la gente no va para allá, no tiene sentido hacerlo, hay mucha presencia de vehículos y poco peatón, eso también es parte de la evaluación. Así que puede pasar que ustedes decían cómo intervenir un punto de este polígono y no otros puntos, ¿ya? Eso. Profe, y la otra pregunta era, ¿esos fundamentos, en base de qué nosotros nos apoyamos para dar los fundamentos? Yo creo que eso es parte del diagnóstico. Cuando ustedes vayan a esta área y vamos viendo cuáles son los problemas, inmediatamente van a saltar soluciones y esas soluciones tienen que estar bien fundamentadas. O sea, por ejemplo, si uno ve que en un punto tiene alto tráfico de peatones, pero un espacio reducido en términos de vereda, por ejemplo, eso fundamenta inmediatamente que haya que agrandar las facilidades peatonales, ¿ya? Y el tipo de intervención también tiene que estar fundamentado. Por ejemplo, si uno ve que una calle tiene muy bajo flujo y altos peatones, quizás convendría peatonalizarle y cerrar la calle. Ahora, ¿qué pasa con ese flujo? Eso también tiene que estar fundamentado, porque ¿qué es lo que pasa si, cómo reruteamos esos flujos que a lo mejor transitan por ahí solamente de paso? ¿Por dónde se van a ir? ¿Ya? También tienen que pensar eso. Lo mismo ocurre con otros tipos de soluciones. A lo mejor tenemos como alto peatones y alto flujo, por lo tanto algo tenemos que hacer para los peatones, pero no vamos a poder cortar el flujo completamente. Entonces esa fundamentación de por qué estamos aplicando un espacio segregado y no un paseo peatonal completamente, se fundamenta en que tiene un alto nivel de flujo, por lo tanto no conviene cortarlo completamente, ¿ya? Entonces esas son como fundamentaciones que uno va encontrando y que tienen mucho que ver con los problemas y con el tipo de solución que se va a plantear. A eso me refiero. Como a partir de la observación que nosotros hagamos en terreno. Exactamente. Sí, Ya. la observación va a entregar mucho porque después lo que ustedes planteen tiene que tener algún fundamento detrás. O sea, háganse las preguntas de por qué están haciendo eso y no otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué están haciendo un paseo peatonal y no una zona segregada compartida, por ejemplo? Yo creo que va por ese lado la fundamentación, que son como preguntas que alguien podría hacerse de un observador externo, que alguien podría hacerle a ustedes de por qué están escogiendo esa solución y no otra. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya, seguimos entonces. Dice, ya, esa es la propuesta conceptual que nosotros buscamos. Si ustedes hacen eso, van a tener como buena evaluación, porque no queremos ir como más en profundidad. O sea, el trabajo de curso no da como para tener un nivel de profundidad mucho más que eso. O sea, la propuesta tiene que ser a nivel conceptual. Pero si ustedes le quieren también agregar algunas cosas que pueden robustecer esta propuesta en forma complementaria y que pueda sumar ahí algunos puntos adicionales, uno puede sumar, por ejemplo, planimetrías que esquematicen la propuesta, aunque yo creo que seguro que van a poner algún planito, porque eso no van a poner como la lista de ejes y qué tipo de solución, sino que uno quiere ver como en el territorio cómo va a quedar esto. Así que seguro que me imagino que se les va a ocurrir cómo poner algún plano de esto, de dónde están, en qué áreas están interviniendo y de qué tipo están interviniendo. Ahí se pueden apoyar desde Google Maps o Google Earth, que son como las herramientas más fáciles de manejar. Si es que alguien se maneja en sistemas de información geográfico, también lo pueden ocupar. Si alguien se maneja como en AutoCAD, por ejemplo, también son habilidades que uno va encontrando en los distintos grupos. No necesariamente tienen que ocupar alguno de esos. Como digo, lo más simple es agarrar el Google Earth o el Google Maps y mostrar esto en forma esquemática. Ya eso es como la parte más fácil, y está súper bien hacerlo. No hay ningún problema con eso. Mientras sea claro, suma a la propuesta. Fotomontaje o imágenes objetivos referenciales para las intervenciones propuestas. También pueden sumar. O sea, una cosa es como tener el planito, ¿cierto? Y decir, ya, esta calle la aquí vamos a hacer un paseo peatonal o aquí vamos a hacer una vía segregada con los automóviles, pero vamos a agrandar las veredas. Otra cosa que puede sumar es ya sea hacer un fotomontaje, que eso es una habilidad que es más difícil de encontrar en los grupos, pero a lo mejor alguien la tiene, que es tomar una foto de la situación actual y modificarla
con distintos software de fotografía para mostrar cosas que uno quiera hacer, ¿ya? Entonces ahí uno puede hacer un fotomontaje. Yo sé que acá no estamos en un curso de arquitectura, así que no espero que alguien lo haga, pero si alguien tiene esa habilidad, quizás lo tiene y lo puede hacer. O lo otro son imágenes objetivos para las intervenciones propuestas, que es decir, mire, yo quiero hacer como un paseo peatonal, pero quiero que se parezca a tal intervención en este lugar, que puede ser otro lugar de Santiago, puede ser otro lugar de Chile, otro lugar del mundo, o quiero que mi intervención tenga como este estándar con este tipo de mobiliario urbano, por ejemplo, o con este tipo de arbolado, ¿ya? Que son como imágenes objetivas que uno puede encontrar en internet de distintos lugares y uno puede decir, quiero que mi solución se parezca a esto, ¿ya? No es más que eso. Es como para tener una cierta idea de en qué están pensando con la intervención que están proponiendo. Especificaciones de paisajismo, habitabilidad en las intervenciones, por ejemplo, el tipo de mobiliario urbano, arbolado, iluminación, etcétera. Eso es como un poquito más de detalle, si es que tienen como esa mente más arquitectónica o de espacio público, más creativa, también lo pueden ocupar como de decir, a esto queremos apuntar. Como digo, todas estas cuestiones son complementarias. Nosotros lo que vamos a evaluar va a ser como esto principalmente, pero todas estas cosas pueden sumar puntos a la evaluación. Y propuestas de diseño vial que tienen que ver, por ejemplo, con perfiles. Hay una herramienta en internet que es como bien útil, que se llama Street Mix, donde uno básicamente va definiendo perfiles de calle y va sumando cosas. Y que es súper intuitiva usarla porque a uno pone como un perfil tipo, ¿cierto?, de cierta cantidad de metros, que eso lo pueden medir también con Google Earth, y le van sumando cosas. Por ejemplo, aquí quiero que vaya una banda peatonal, aquí quiero que vaya una banda de ciclista, esta va a ser mi calzada, aquí voy a poner una fila de árboles, aquí voy a poner una fila de kioscos y finalmente otra acera peatonal. Y así uno va conformando ciertos perfiles. Es una herramienta que es súper fácil de usarla y sirve mucho para ir viendo los cortes transversales de las calles, porque una cosa es mirar en planta esto, mirar un plano desde arriba, pero otra cosa es verlo como en un corte transversal de cómo es el perfil de la calle, cómo lo están pensando ustedes, de si van a tener, por ejemplo, una calle con espacio segregado entre peatones y vehículos, cómo se ve ese perfil tipo, si van a poner una fila de árboles o no, si van a poner una ciclovía o no, si van a dejar una o dos pistas de vehículos. Para eso sirve esa herramienta, que como digo, es muy fácil de usar, van a cachar al tiro si es que no lo han usado antes. Los ciclistas la usan mucho para proponer proyectos de ciclovías cuando quieren modificar la calle, porque de esa forma uno ve al tiro cuál es el perfil tipo de eso. Déjenme ver si... Uno ve este tipo de fotos. Este es como un producto de Street Mix. Entonces acá ustedes ponen como el metraje de todo lo que quieren poner y así van viendo distintos perfiles. Entonces nos podemos imaginar inmediatamente cómo son los perfiles de cada calle, cuál es la línea postación, cuáles son la línea paradero, la línea de árboles, la vereda, cuántas calzadas, si tiene mediana o no, si tiene una línea de jardinera o no, etcétera, etcétera. Entonces uno puede ir jugando ahí con los perfiles y poniendo distintas cosas. Este otro perfil que no, tiene árboles, pero no tiene, por ejemplo, línea de postación. O esta, por ejemplo, tiene una línea de tranvía, por decir algo. Entonces, esta herramienta como que les va a servir mucho y es súper intuitiva de usar, no tiene ninguna complicación, se llama Street Mix y lo van a poder encontrar ahí. Es como ir arrastrando cosas. ¿Ven? Como aquí ven otro perfil donde uno ve inmediatamente cómo debería quedar el corte transversal. Así que ahí les doy una recomendación. Todas esas cosas van sumando a la propuesta, porque ya no solamente ahora es una propuesta conceptual, sino que también tiene cortes transversales. Entonces, eso también suma para ver cómo va quedando lo que están proponiendo. ¿Se cacha entonces cuál es como el concepto detrás de la entrega, detrás del proyecto? ¿Salen más dudas o está más o menos claro? Por mi parte está claro. Ya. Como digo, no se compliquen tanto. ¿Sí? Esta cuestión es
a nivel súper conceptual, es como una primera propuesta que uno después pueda agarrar y ir desarrollando y decir, oye, esta idea es buena, vayamos viéndola y trabajando ya con más detalle, pero al principio es como cómo abordamos esto en forma integral, pero a un nivel muy conceptual con poca profundidad, ¿ya? Así que no se compliquen tanto. El formato de entrega tiene dos productos. El primero es la presentación, que va a ser vía telemática, que tienen que condensar todo en 20 minutos máximo, donde van a exponer los principales resultados obtenidos en este trabajo. Esta presentación se va a hacer en el día y hora correspondiente al examen del curso, que eso lo define la escuela, así que va a ser como entre la segunda o la tercera semana de diciembre más o menos, así que queda aproximadamente un mes, y, a ver, 1, 2, 3, 4, claro, quedan como entre 5 a 6 semanas para poder trabajar en esto, dependiendo de la hora y el día de la escuela. Todo esto es conversable en todo caso. Si de repente el examen queda como al principio de la semana de exámenes y quieren más tiempo, también lo podemos conversar. Ahí no hay ningún problema porque lo podemos adecuar y nos podemos adaptar. Así que ahí lo podemos ir conversando si es que se ven como muy apretados de tiempo. Después de la presentación van a tener que someter una copia de la presentación a curso hasta las 23:59 del día de la presentación, ya para tener ese registro. La otra es una memoria, que es un informe donde se reporte con más profundidad el diagnóstico, visión o imagen objetivo y la propuesta en sí, además de especificaciones y anexos que definan ustedes si es que van a incluir perfiles, si van a incluir fotos de referencia o fotomontaje o cualquier otro tipo de complemento. Eso tiene que ir en un informe como más formal, ¿ya? Que básicamente es como pasar la presentación a formato texto y que alguien lo pueda tomar este documento, lo pueda leer y revisar, ¿ya? Esta memoria también deberá someterse a curso también hasta las 23:59 del día correspondiente al examen del curso definido por la escuela, ¿ya? Entonces son dos productos, presentación de 20 minutos más la memoria del proyecto, que es un informe más formal de la propuesta que ustedes hicieron, donde haya un poquito más de profundidad. La presentación es como un resumen de esto, pero la memoria es como el grueso del trabajo, ¿ya? La nota va a ser como un combinado de ambas cosas. No sé si un promedio, porque definitivamente la memoria va a pesar más porque es más trabajo hacerla, más trabajoso, pero vamos a evaluar las dos cosas en paralelo. Dice que al inicio del proyecto el profe va a dar una introducción donde los alumnos podrán interiorizarse sobre la evaluación de los contenidos, que es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a realizar una visita de terreno al polígono definido con el objetivo de que los alumnos puedan interiorizarse del contexto urbano en el cual se inserta la zona a estudiar, así que nuestra visita va a ser en este polígono. No creo que recorramos todo porque la visita tiene 1 hora, pero sí algunos puntos vamos a hacer ahí un circuito interesante para que vayan viendo también cómo es el contexto de esta área. Bueno, y también la recomendación es que ojalá puedan ir en otro día, en otro horario, también para que puedan ver las diferencias entre los distintos horarios, porque sabemos que el centro tiene distinto uso, dependiendo del horario. Entonces, ahí la recomendación es que puedan ir en algún otro día, ojalá también puedan ir en grupo para que no vayan solos, y para que puedan ver cómo funciona el mismo centro en otros horarios. Durante el desarrollo pueden solicitar una sesión de tutoría de máximo 1 hora, donde puedan aclarar dudas sobre el enfoque y los contenidos del proyecto. Quizá cuando se están avanzando con esto, a lo mejor se encuentran con algunas dudas de cómo enfocarlo, o de si las soluciones pueden realmente aplicar o no. Entonces, como no es una pre-revisión, sino que más bien es un espacio de aclaración de dudas, ya que ustedes pueden conversar conmigo. Entonces, esa sesión la pueden solicitar en cualquier momento. Puede ser al inicio, puede ser en la mitad, puede ser casi al final, así como un prechequeo de lo que quieran presentar después. Así que eso es totalmente decisión de ustedes cuando solicitan esta sesión de tutoría. Quizás les convenga como en la mitad, si es para aclarar dudas, o al final si es para aclarar detalles. Ahí ustedes verán cuál es la mejor
el mejor, la parte más óptima para insertar esta tutoría. Y también tienen que ver si realmente la quieren. A lo mejor quieren llegar como a la presentación final y ya está. También es totalmente aceptable. Y lo último es que nosotros tenemos información de base. Como les digo al principio, les voy a armar como un paquete de archivos de información con lo que contamos. Entre eso, el diagnóstico del ordenamiento del centro cívico desde el comercio ambulante, el catastro de paradas de taxi colectivo, el resto de cosas, les puedo también entregar como un listado de fuentes confiables para algunos aspectos, por ejemplo, de transporte público. Esas cosas se me imaginan hasta ahora. Lugares de tracción, sí, eso bueno, lo ven en Google Maps. Así que esos son como los insumos. Ahora, si quieren obtener como algo más de detalle, me pueden preguntar y yo también puedo averiguar si existen, porque en el municipio hay harta información. Para los que se manejen también con sistemas de información geográfico, tenemos muchas capas de distintas cosas. Tenemos como 200 capas de distintas cosas, desde la ubicación de grifos hasta la ubicación de infraestructura como de colegio, infraestructura de salud. Tenemos información de hoyos, por ejemplo, también están catastrados. Tenemos información de semáforo. Entonces ahí, si quieren algo como puntual, también me pueden hablar y pedírmelo si es que lo llegaran a necesitar. ¿Ya? Como digo, hay distintas capas, pero todas se trabajan dentro de sistemas de información geográfico. Yo desconozco si es que alguien se maneja, por ejemplo, en ArcGIS o en QGIS, porque son capas en formato shape, pero si alguien se maneja y quiere trabajarlo, lo podemos hacer. Y lo otro, si es que tampoco se manejan tanto en eso, los podemos pasar también acá a MZ y que ustedes lo puedan trabajar en Google Earth, que también es otra opción, quizás es más fácil para ustedes porque a lo mejor tienen más cercanías con ese sistema y no con sistemas más avanzados, así que también podemos convertir esas capas a formato KMZ y que ustedes la trabajen en Google Earth. Eso, chiquillos, chiquillas, en resumidas cuentas. ¿Quedan más dudas, comentarios? Yo, profe, tengo dos dudas Dale. puntuales. Primero, para el informe, ¿existe alguna pauta de lo que como estructura el informe que se espera? Sí, acá les di como una pauta de 3 puntos bien específicos que deberían sí o sí estar. Primero, el diagnóstico. Segundo, la visión o imagen objetivo que tienen que ver hacia dónde apunta la propuesta. Uno puede tener distintas imágenes objetivos. Por ejemplo, uno puede decir, quiero que mi centro sea totalmente peatonalizado y no quiero ningún auto. Esa es como una visión objetivo. Otra visión objetivo es como, quiero ordenar los espacios públicos que hoy día tienen alta cantidad de flujos de peatones. No me importa el resto, sino que solamente me voy a concentrar en los ejes que tienen alto uso de peatones. Otra imagen objetivo puede ser, quiero que mi centro tenga algunos puntos particulares donde los peatones se puedan sentir cómodos. Entonces voy a hacer como algunos puntos donde los peatones puedan sentarse, puedan comer, por ejemplo, instalar, no sé, food trucks. Esa es como otra imagen objetivo. Entonces yo creo que esta visión o imagen objetivo es como es como una ayuda a memoria de hacia dónde va la propuesta, cómo la van a enfocar, ¿ya? Si buscan en internet imágenes objetivos de proyecto urbano, les van a aparecer como definiciones más exactas, más precisas de lo que es, pero básicamente hacia cuál es el enfoque de la propuesta, qué es lo que buscan ustedes. Y después, obviamente, la propuesta final, donde van a describir todo lo que están proponiendo, van a fundamentarlo, van a ver cómo resuelven algunas limitaciones que se van a encontrar en el camino, cómo se hacen cargo de eso. Así que tiene como estas tres partes, el informe o la memoria debería tener como estas tres partes. Diagnóstico, que es básicamente el levantamiento de los problemas, imagen objetivo de hacia dónde va la propuesta, cuál es el enfoque como global, y que sirve mucho para vender las propuestas después. Cuando uno quisiera vender esto al municipio, por ejemplo, en la interna uno dice cuál es el objetivo al cual apunta,
¿ya? Entonces, y hay distintos niveles de objetivos. Puede ser como muy claro, como lo decía antes, a lo mejor quiero peatonalizar completamente, quiero resolver los problemas específicos, quiero mejorar solamente las partes donde hoy día están más deterioradas, hay como distintos enfoques, entonces eso engloba muy bien lo que es la propuesta después. Y finalmente la propuesta final, que ahí donde van detallando todas las ideas que se les van, que a ustedes se les ocurra y también cómo se hacen cargo de las limitaciones que van apareciendo. Bueno, después obviamente habrá una parte de un capítulo de conclusión, ¿cierto? Donde en fin, es usual que en los informes siempre vaya una conclusión y una parte de anexos donde quizás vayan a poner algunas cosas de apoyo para complementar la propuesta. Entonces eso es como bien directo. Pero al menos tiene estas tres partes, yo creo que engloba muy bien lo que se espera del proyecto. Otra duda que tenía era sobre si la sesión de tutoría era solo una posible o ahí eso me perdí un poquito. Sí, es solo una sesión de 1 hora, que podemos ahí concertarla y nos sentamos 1 hora y podemos hablar lo que ustedes quieran de la propuesta, si tienen dudas, si quieren clarificaciones, si quieren medir como la factibilidad de algunas cosas. No es una sesión para evaluar o pre-evaluación, ya yo no les voy a decir qué nota van a obtener si presentan eso, pero sí les voy a decir, oye, por acá no, mejor no, porque la idea no va a flotar a lo mejor políticamente o no va a flotar técnicamente, o por ahí sí, mejor váyanse por este camino porque es más recomendable. Eso es como la sesión de tutoría. Muy parecido a lo que hicimos con el caso de la, de los ensayos, donde ustedes me traían como un tema, yo les comentaba, les daba algunas recomendaciones, así que es muy parecido. Las sesiones de tutoría tienen como ese fin de orientarlos mejor a que presenten una buena propuesta después. Entonces pueden traer dudas, pueden traer comentarios, quizás quieran sondear algunas cosas, pero no tienen como las suficientes herramientas para poder decidir si la idea es buena o no. Yo les puedo ayudar en eso, así que tiene como ese objetivo. Pero es una sesión de 1 hora y ahí ustedes verán si la ponen al principio, si la ponen al medio o al final. Es totalmente ahí decisión de ustedes de ver cuándo es más conveniente tener esa sesión. Obviamente entre la sesión de tutoría y después la presentación pueden pasar muchas cosas, pueden cambiar completamente la propuesta. Finalmente la evaluación es el día del examen, no es en la sesión de tutoría. La sesión de tutoría solamente es eh, para ver algunas cosas específicas y sacar algunas dudas o orientaciones, pero la evaluación siempre va a ser al final. Pueden cambiar completamente la propuesta después de la sesión de tutoría, no hay ningún problema. Ok, gracias, profe. Ya, pues. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, aquí saquen todas sus habilidades que tengan. Bueno, yo sé que acá hay algunos industriales, por ejemplo, hay civiles, eh, así que ahí saquen todas sus habilidades de cómo vender proyectos, pues desde imágenes, desde montaje, no sé, pues ahí hay distintas, cada uno tiene sus propias habilidades, quizás algunos se maneja más con los mapas o con los sistemas de información geográficos, así que ahí exploten sus distintas áreas, sus distintas habilidades para poder vender ideas. Ojalá que se logre como una buena dinámica ahí de trabajo entre todos ustedes, porque yo siento que todos estos proyectos o ideas que van naciendo como de miradas multidisciplinarias salen muy bien, ¿ya? Salen mucho más robustas que la mirada desde una sola disciplina. Así que aprovechen también de interactuar con otros compañeros y compañeras que vengan de otras menciones, otros departamentos, para que cada uno también explote sus propias habilidades desde sus propios conocimientos. Eso. ¿Algún otro comentario?
¿No? Por el Eh, momento no, profe. Ya. Finalmente, profe, ¿para cuándo quedaría la Sí, visita a Eso es terreno? lo que estoy viendo ahora. Em, Porque finalmente hubo, creo que votaron los 5 personas. Y, y la mayor disponibilidad. Profe, ¿Sí? yo no había votado martes, pero no me complica de todas formas el martes. No le complica el martes, ya. Ya, pues dejémoslo para el martes entonces. Martes 16 a las 2:30. Ya, igual voy a publicar todo esto formalmente en un curso, pero desde ya guarden la hora ahí el martes 16 a las 2:30, para que vayamos como después de almuerzo. Ya, la idea es que nos juntemos ahí en Metro Plaza Maipú y recorrimos el centro una hora, quizá un poquito más, para que vayamos ahí a ver cuál es el polígono de intervención. Como le digo, no creo que lo recordamos todo, pero sí los puntos o los ejes más importantes que me gustaría mostrarle, y también para mostrarle cuáles son los puntos que también vamos o planeamos intervenir de alguna manera, que también lo tienen que considerar en su propuesta. Así que martes 16 a las 2:30 nos juntamos ahí en el metro Plaza de Maipú, línea 5, en la última estación, así que no se van a pasar de largo. ¿Ya? Vemos entonces. Ya, pues chiquillos, chiquillos, chiquillas, que tengan buen jueves, buen fin de semana, y nos vemos el próximo martes a las 2:30. Nos vemos, profe. Chao, chao, que estén Nos bien. vemos. Chao, profe. Gracias.